Eso. Ah, yo, su cuerpo, La su... particularidad, o sea, las cosas importantes que tiene el cuerpo vertebral Tiene torácico a diferencia del cervical o a diferencia del lumbar. su apófisis más grande, su apófisis espinosa. ¿Cuál apófisis? Espinosa. ¿Cómo se llama? No, Rosita. Agujero. Agujero. El agujero, los dos agujeros que están al costado. Agujero No hay agujeros a los transverso. costados. No hay No, agujero no, no. transverso. Agujero espinoso. ¿Cómo es espinoso? ¿Apófisis espinosa? Ya, ¿qué pasa con la apófisis espinosa? Más larga. Más largo. También las de lumbares. Las carillas. ¿Cuál carilla? La anterior y posterior. Son No sé nada. Ahí. Las vértebras torácicas, en este caso, tienen unas particularidades. Las particularidades tienen que ver, en este caso, con la inserción que van a tener con las costillas. No hay otra vértebra que va a articularse con costillas. Ni las cervicales, ni las lumbares se articulan con costillas. Entonces, el cuerpo vertebral, el cual está compuesto aquí en la parte anterior, va a estar o va a tener unas carillas que son carillas articulares superiores e inferiores. Y su arco posterior tiene las siguientes partes. Tiene la apófisis transversa y tiene la apófisis espinosa. Su apófisis transversa, a diferencia de las apófisis transversas cervicales, no es perforada, pero las lumbares tampoco son perforadas. Pero la apófisis transversa de las vértebras torácicas tiene una faceta articular. Esa faceta articular se llama faceta articular transversa. Las vértebras torácicas son las únicas vértebras que en su apófisis transversa tiene una faceta que se llama la faceta articular transversa. ¿Las cervicales tienen? No. ¿Las lumbares tienen? No. ¿Sacras? No. Solo las vértebras torácicas tienen en su apófisis transversa la faceta articular transversa. Y solo las vértebras torácicas tienen en su cuerpo vertebral las carillas o hemicarillas articulares superiores e inferiores. ¿Tiene apófisis articulares superiores? Sí. ¿Y tiene apófisis articulares inferiores? También. ¿De acuerdo? Y cuando se representa de esa manera, las apófisis articulares superiores, dice que su cara articular, la cara que se va a articular, que sería esta de acá, esta cara. Esa cara que se articula mira a la apófisis espinosa, mira hacia la parte posterior. Y la cara de esta apófisis articular inferior mira al cuerpo vertebral. ¿Entienden? Entonces, para tú decir que esta apófisis tiene que ser la apófisis articular inferior, tiene que mirar ¿a dónde? Al cuerpo vertebral. Y para decir que esta es la apófisis articular superior, tiene que mirar ¿a dónde? Tiene que mirar a la apófisis espinosa. ¿Muy bien? ¿Qué otras partes tenemos? Pues el cuerpo vertebral va a tener la unión con la apófisis transversa mediante esta estructura. Esta estructura se representa como el pedículo. Muy bien. El pedículo. El pedículo es un puente óseo que va a tener un borde superior que se denomina escotadura superior y una escotadura inferior. Cuando un pedículo, ¿no?, se superpone sobre otro pedículo, se va a conformar una estructura que se llama agujero de conjunción. También se denomina foramen intervertebral. Por ese agujero de conjunción sale lo que va a ser en este caso, ¿qué cosa? Los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos que se encuentran ¿dónde? En la médula espinal, dentro del agujero vertebral. Otra condición y característica única de las vértebras torácicas es que su agujero vertebral es circular o casi circular, mientras que el agujero vertebral de las cervicales, las lumbares y las sacras son triangulares. ¿De acuerdo? Son triangulares. Entonces, tres condiciones únicas de las vértebras torácicas que nos da en este caso la diferencia con respecto a la cervical o la lumbar. Luego vamos a encontrar que la apófisis transversa se va a unir a la apófisis espinosa mediante un puente plano. Ese puente plano se llama lámina. La lámina, ¿no?, une a la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Otra diferencia, que bueno, ya no es una particularidad, sino es solamente una diferencia, es que la apófisis transversa, su apófisis espinosa de las vértebras torácicas, no son bífidas como de las cervicales, ¿no? Y son más oblicuas a diferencia de las lumbares. Las lumbares son de manera horizontal. Y no solamente eso, dependiendo del nivel, porque ¿cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. Dependiendo del nivel de la vértebra torácica,
la vértebra torácica puede ser que su ángulo de su apófisis espinosa esté al mismo nivel que el cuerpo de la vértebra. ¿Cómo es eso, doctor? Básicamente sería esto. Si se dan cuenta, están casi al mismo nivel. Tanto el borde inferior como el ángulo de la apófisis espinosa están al mismo nivel. Dice que la T1, la T2 y la T3, el ángulo de su apófisis espinosa pasa por un plano que también coincide con el borde inferior del cuerpo de la propia vértebra. T4, T5, T6 y T7, su apófisis espinosa, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos. Esta. Su apófisis espinosa de T4, T7 pasa por un plano que pasa por la mitad del cuerpo de la vértebra inmediatamente inferior. Y T8 con T12, ¿no? T8 con T12 dice que el ángulo de la apófisis espinosa se traza un plano y pasa por el borde inferior de la vértebra inmediatamente inferior. Entonces de T1 a T3, el mismo plano, del mismo borde inferior de la propia vértebra. T4 a T7 pasa por la mitad del cuerpo de la vértebra inferior. De T8 a T12 pasa por el borde inferior, pero de la vértebra inmediatamente inferior. ¿Qué quiere decir? Que la apófisis espinosa, el ángulo de la apófisis espinosa cada vez se hace más largo. Otra particularidad propia, en este caso, de la apófisis espinosa. Entonces, tenemos estas vértebras, hay que recordar, hay que verlas y hay que delimitarlas. Muy bien, tienen unos 10 minutos para